que se desarrollaron en el Puerto Viejo de La Habana entre los siglos XVI y la primera mitad del siglo XX. En el ámbito del patrimonio industrial, las expresiones inmateriales se refieren a aquellas que se vinculan con la memoria de la industria, como testimonios, instituciones, gremios, oficios, tradiciones, investigaciones, que por su relevancia son parte integral de la memoria histórica asociada a la cultura del trabajo. El logro de reconocerla dentro de los enfoques de preservación y gestión del patrimonio es imprescindible para concebirlas en su indisoluble relación con el mundo material. La posición geográfica que tuvo La Habana fue privilegiada precisamente por su bahía, en la cual estaba conformada por 3 ensenadas y era completamente cerrada, además de las corrientes del Golfo que corrían al norte de Cuba y favorecían la navegación entre las Américas y la metrópoli. El Puerto Viejo de La Habana es la zona más antigua de la ciudad y se ubica en la punta de Sotavento, en la entrada del canal, hasta la primera ensenada de Atarés. Destacó desde el principio por una intensa actividad portuaria. Durante siglos fue un espacio de trabajo y una fuente de empleo que provocó un gran impacto en la estructura, la cultura y la economía de la ciudad, incluso del país. En el estudio urbano del Puerto Viejo no se deben omitir las tradiciones y las labores que allí se realizaron, el alma de estos espacios. Nosotros pretendemos en esta ponencia establecer la relación entre los hechos principales, el desarrollo urbano y las tradiciones laborales que se tuvieron a cabo en la etapa colonial y en la etapa republicana. Entre los siglos XVI y XVII se consolidó el puerto como centro de comercio americano, antemural de las Indias, donde se habituallaba y se le daba reparación al servicio del sistema de flotas, y después, posteriormente, se empezó a fortificar la ciudad para protegerla de los ataques constantes de corsarios y piratas. También se construye desde el siglo XVI la construcción de la Real Aduana y se construyen muelles principales frente a las plazas de armas y las plazas de San Francisco, esta última para abastecer de agua y como centro comercial. Puerto con carácter abastecedor y de servicios. También las primeras actividades laborales que en ella se desarrollaron fueron la construcción naval, el cabotaje, la carga y almacenaje de mercancía y las tareas aduanales. Entre los siglos XVIII y XIX ya el puerto adquiere un carácter mercantil precisamente como exportador de productos como el café, el tabaco y el azúcar. En 1818 la instauración del libre comercio permite que arriben al puerto naves de otras procedencias, y en el siglo XIX surge la navegación a vapor y el conocimiento de otros y la introducción de otros materiales como el hierro. De esta forma hay mejores y ampliación en los muelles. El uso de nuevos materiales y tipologías permite que se hagan muelles de cantería con pilotes de madera y se usa el hierro en los almacenes de depósitos que se construían anexo a la costa, facilitando el trasiego de las mercancías. Hay declive de la construcción naval con el cierre del arsenal ya a finales del siglo XIX, y esta actividad empieza a trasladarse a otras zonas de la bahía. Hay cambios en las condiciones de trabajo, se agiliza el proceso de carga y descarga de mercancías gracias a las nuevas estructuras de izaje dentro de los propios almacenes, y la navegación a vapor hace más efectiva y rápida la comunicación con otros puertos y con otros puntos dentro de la bahía, eliminándose los antiguos botes de remo y cambiándose por lanchas. Surgen nuevos oficios para la navegación como los maquinistas, lancheros, fogoneros y paleadores de carbón, estos últimos de los más discriminados en esta época. Podemos resumir todas estas tradiciones laborales en la tabla que presentamos, donde aparece la actividad tradicional más significativa, los oficios principales que derivó y el área urbana y los inmuebles donde se desarrollaron. La construcción naval en la primera etapa colonial con los navíos de madera desarrolló dos oficios, el carpintero de ribera y el calafate. El carpintero de ribera se ocupaba desde la tala de los árboles, el procesamiento de las piezas,
y la construcción de la nave en sí misma. El Calafate se ocupaba de sellar las juntas a través de una solución de brea. El cabotaje era una navegación en la cual no se perdía de vista la costa y desarrolló oficios como el botero, que era el que navegaba pero a través del sistema de remo, y posteriormente ya a finales del siglo XIX surgió el lanchero con la navegación a vapor. La actividad aduanal estuvo representada desde el siglo XVI, anexa al borde costero, donde se desarrollaron oficios como el administrador, tesorero, los guardianes de almacenes, auxiliares de todo tipo, incluso intérpretes que tenían que dominar varios idiomas. La carga y descarga de mercancías estuvo representada por braceros y estibadores, que eran la clase trabajadora más oprimida del puerto, pues tenían que depender completamente de sus condiciones físicas y tenían que incluso organizarse turnos de trabajo para poder resistir estas duras jornadas. El practicaje también fue otro oficio en el cual ya se requería ciertos conocimientos navales, y era un capitán que con una pequeña embarcación dirigía la navegación en la entrada de la bahía por el canal y dentro de la misma también para las distintas maniobras. Ya aparecen desde el siglo XVI algunas asociaciones de trabajadores vinculadas principalmente a sociedades benéficas o religiosas. Una imagen recurrente en el puerto de La Habana fueron los tinglados a lo largo de los muelles de San Francisco, que permitían proteger a los trabajadores de las duras jornadas y de los rayos solares. Esta fue la imagen recurrente durante muchos siglos en el Puerto Viejo. También se ve en esta imagen que presentamos los botes para el trasiego de personas y mercancías para la actividad de cabotaje, que estaban siempre dispuestos a servir a la población. En el siglo XX ya es conocida como la etapa republicana, es el fin de la dominación colonial y se instaura la república en 1902 con la intervención norteamericana como característica principal. Desarrollamos el tiempo previsto entre la primera mitad del siglo XX. Hubo en esta etapa cambios de envergadura en la imagen urbana del Puerto Viejo. Se construye el edificio de la aduana en 1914 con 3 espigones anexos que permite agilizar todos los trabajos de carga, descarga de mercancía y control aduanal en un solo espacio, a manera de los docks ingleses. Hay modernización en las instalaciones portuarias con la introducción del hierro y el hormigón armado, otros materiales que permiten mayor durabilidad y firmeza a las estructuras portuarias. Hay desarrollo de sistemas de transporte como los ferries y el ferrocarril, que se va introduciendo directamente en los almacenes, además que se construye la estación central de ferrocarriles en la zona del antiguo Arsenal en 1912. Hay importantes transformaciones además en el eje vial con distintos sistemas de redes. Ambos sistemas, tanto el sistema vial como los ferrocarriles, permitió que el puerto se comunicara con todas las ciudades del país. Hay inversiones de compañías norteamericanas significativas en las infraestructuras que dominan por completo la navegación transatlántica. Las actividades tradicionales portuarias en esta etapa aún se mantienen matizadas por el carácter industrial y mercantil que adquiere el puerto en este tiempo. La construcción naval se excluye por completo del Puerto Viejo. Hay disminución de la necesidad de mano de obra de braceros y estibadores con los sistemas de izaje que se han introducido, y aparecen nuevos oficios como los lancheros, los maquinistas, los fogoneros o incluso los paleadores de carbón. Se fortalecen las asociaciones de los trabajadores portuarios ante la explotación a que son sometidos, y estas asociaciones no solamente se producen dentro del Puerto Viejo, sino que trascienden el ámbito en que se desarrollan a toda la nación. En la tabla que ven a continuación se resume toda la explicación que hemos dado del siglo XX, donde se mantienen todas las actividades tradicionales matizadas con los nuevos adelantos tecnológicos. La construcción naval es excluida por completo del Puerto Viejo, pasa a Casablanca y a otras zonas de la bahía. El cabotaje se caracteriza ahora por la presencia del lanchero, los maquinistas, los fogoneros.
aunque se mantienen algunos boteros aún en el paisaje de la bahía. Las labores aduanales se mantienen también y se afianzan con la construcción del edificio de la aduana. La carga y descarga de mercancías se mantiene con braceros y estibadores y el servicio de practicaje. En general, el edificio de la aduana se puede apreciar en esta imagen donde se puede ver los tres espigones que de alguna manera cambian por completo el paisaje y consolidan y le dan una modernidad a todas las instalaciones del Puerto Viejo habanero. Podemos concluir en esta presentación que la interconexión entre el desarrollo urbano del sitio y sus tradiciones laborales es una relación histórica, pues el auge económico manifiesto en el lugar condicionó la realización de oficios y labores acordes con los adelantos constructivos y tecnológicos, con la estructura urbana, los cambios políticos y sociales que afrontó el país en cada periodo histórico, para finalmente transformar su manera de hacer, ser desplazado o simplemente desaparecer desde finales del siglo XX, cuando esta zona pierde por completo su carácter mercantil. Es imposible estudiar la historia del Puerto Viejo sin sus valores urbanos de manera aislada, porque ellas representan desde el punto de vista económico la herencia urbana y arquitectónica del lugar, y desde la mirada social y cultural son de alguna manera parte de la esencia del lugar y de su gente. Muchas gracias.